con el Doc, con Gon. ¿Cómo andás? Ahí estamos esperando, dice conectando y vamos a charlar ahora sí. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches a todos los de este lado. ¿Cómo están todos? Hola Tena, ¿cómo estás? Bien, vos, ¿cómo andás? Qué bueno charlar con vos. Gracias, muchas gracias igualmente. Bueno, qué alegría, qué alegría. Bueno, acá le contamos a todos los que se están uniendo que estoy charlando con un gran amigo, con el Doc, con Gonzalo, que tiene una página espectacular que ha sido un boom y creada recién nomás para gloria de Dios, que se llama Medicina con Fe. Y está tan bueno que quiero compartirla con todo el mundo. Así que, bueno, Gon, acá mira, ya tenemos 120 personas que están compartiendo esta noche con nosotros. ¿Qué te parece si arrancamos con una pequeña oración? Así sea. Amén. Bueno, la hago yo. Bueno. Ven Espíritu Santo en esta noche. Ven Espíritu Santo a esta conversación, a todas estas personas que se están viendo en este momento, para que podamos ser inspirados por vos, para que puedas tocar nuestro corazón, para que puedas hablar a través de nosotros y en especial a través de Gon y todo este apostolado de Medicina con Fe. Que llegues a todas esas personas, en especial las que están padeciendo algún dolor, alguna enfermedad, y que puedan encontrar consuelo en este apostolado y en esta charla. Amén. 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 Muy bien. Amén. Bueno, contanos. Sabes que recién mirando un poco las redes y demás, caí en cuenta de que hoy es el día 32 de iniciado este apostolado. Me llama mucho la atención que a pesar de haber pasado tan poco tiempo, contando las distintas redes en las que estamos, ya son 11.000 seguidores de casi 32 países. Locura. Distintos países que, sinceramente, por mi poca formación geográfica, he tenido que ir a buscar en el mapa porque algunos países de África que sinceramente ni tenía presentes, ¿no? Wow. Y esto me confirma que verdaderamente el sufrimiento, el dolor, digamos así, la enfermedad, es una experiencia universal. Todos nosotros, por el simple hecho de ser humanos, es decir, de tener una raíz física y una raíz espiritual, tenemos algún tipo de sufrimiento en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Puede ser físico, una enfermedad determinada, o podrá ser también sufrimiento espiritual, que es un sufrimiento quizás más difícil de percibir, porque no duele aquí o allá, sino simplemente duele. Pero ¿qué es sufrimiento al fin? Entonces todos nosotros estamos en algún sentido unidos en la universalidad de haber sufrido o de estar sufriendo, o incluso más, conocer a alguna persona que sufre, ¿no? Una enfermedad o, como decíamos, un padecimiento espiritual. De distintas naciones, de distintas lenguas, de distintas razas, todos unidos bajo esta verdad que forma parte de nuestra existencia. Y por eso me parece que este llamado, por medio de la fe, a poder vivir nuestros sufrimientos unidos a la pasión de Jesús, que ya no sean algo estéril, es algo verdaderamente apasionante. Yo te digo, soy un agradecido de Dios de poder hacer de mi trabajo diario este apostolado que de a poco fue surgiendo en mi corazón y que de repente me di con que era una verdad universal, así que valía la pena poner a la luz, ¿no? Yo trabajo hace algo así como 2 años en terapia intensiva, y allí el sufrimiento es materia de todos los días. Permanentemente la gente sufre, y mucho, porque todos los pacientes están graves. Son todos pacientes de cuidados críticos. Y ni qué hablar de lo que sufren sus familiares, por saber que tenés a un familiar, a un amigo, a un ser querido en estado grave, gravísimo, y que podés pasar a visitarlo solamente un ratito en el día. Bueno, llegan al informe médico con el corazón cargado de miedos, ansiedades, dudas, temores, ¿no? Entonces el sufrimiento en su más fina expresión, digamos así. Y frente a esto, el llamado interior que sentí de Dios, hay que evangelizar, tienen que saber que el reino de los cielos está cerca, está cerca. A mí me convocó fuertemente, miramos en la sencillez de la oración, un día rezando el Padre Nuestro, pronuncié esa frase: venga a nosotros tu reino. Entonces me di cuenta, yo estaba sentado en la sala médica de la terapia intensiva, iniciando el rosario de ese día, rezándolo para mí, para mis pacientes, y cuando dije esa frase, como que algo caló en mi corazón, y dije: así debe ser, Señor,
que venga tu reino, que se haga presente tu reino aquí. Y entonces me di cuenta que ya estaba. El Señor tiene un afecto especial por quien sufre. Está presente de un modo tan particular al costado de esa cama, en torno a esa reunión familiar que esperan el informe médico. Está tan presente que entonces simplemente mi tarea empezó a ser ponerlo a la luz, digamos así, ¿no? O anunciar, che, no se olviden que no están solos, no olvides que no sufrís solo, hay alguien más grande que vos, más grande que ese dolor, más grande que ese sufrimiento, que está ahí esperando ser tu consuelo, ¿no? Bueno, y entonces explotó esto, que como te digo, tiene 32 días de creado en las redes y que ya está haciendo mucho bien para la gloria de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, y entonces, Gon, y todos los que en este momento nos están viendo o nos van a ver en un futuro y que están pasando por una situación como la que vos contás, de dolor, ya sea físico o espiritual, entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden acercar a todo esto lindo que vos nos estás compartiendo? Bueno, en la página de Medicina con Fe permanentemente se publican herramientas que intentan poner de manifiesto esto de que el reino está con nosotros, ¿no? Y partimos siempre de un concepto fundamental, y es que para el cristiano la cruz no viene sola. La cruz lo tiene a Cristo, entregándose por amor, sufriendo por cada uno de nosotros. Entonces la cruz, además de ser un sufrimiento, es un sitio donde ir a encontrar a ese Señor de los alivios, que está presente, porque el Señor se entrega en la cruz por nosotros. Y allí donde el Señor nos comparte una cruz, está entonces Él entregándose por nosotros. El gran problema es que el sufrimiento, el dolor, hacen las veces de nubes. ¿Viste cuando está nublado que parece que el sol no está más? Y sin embargo sigue estando, pero por detrás de esas nubes. Bueno, el sufrimiento a veces un poco nos desdibuja esa presencia de Dios. Pero cuando uno vuelve a conectar con esa verdad de fe, entonces el sufrimiento pasa a ser, como decía, esa cruz que nos lleva al Señor de la entrega, al Señor del alivio, que está allí esperando para dar consuelo, esperando para compartir el sufrimiento y alivianarlo desde la fe. No deja de sufrir, no deja de estar el sufrimiento, salvo que el Señor, bendito sea, quiera obrar el milagro de la sanación física o espiritual. Claro. Pero en principio el gran milagro es que el dolor es en realidad una sala de audiencias, donde encontrarse con Dios que nos espera, para bendecirnos de un modo especial. Quien sufre lo sabe por propia experiencia. El Señor bendice en el sufrimiento de una manera particularísima, única. Y por eso hemos creado también en Medicina con Fe algo que llamamos el Club del Dolor Productivo, que es una experiencia que, basándose en este principio, te invita a ofrecer tu dolor, tu sufrimiento, para que Dios bendiga a alguien más. Muy sencillo. Por ejemplo, esta mañana hablaba con una nueva socia del Club del Dolor, que ya es la socia número 650. Y le decía, mira qué alegría, se cae justo en un número redondo. Bueno, le hice como un pequeño festejito a razón de eso, ¿no? Estaba feliz la abuela. Ella fue operada reiteradas veces de cadera con un dolor tremendo y ya no la pueden volver a operar y sufre de un dolor casi permanente, ¿no? Yo decía, bueno, con una oración que yo te voy a enseñar a hacer, vos ofrecés ese dolor de cadera para que el Señor bendiga a ese hijo tuyo que necesita trabajo y a esta señora por la que yo te voy a pedir especialmente que reces. Wow. Entonces, cuando sientas ese dolor, aprovechalo, haces una fuerza y decirle al Señor, bueno, ya que tengo este sufrimiento, te lo ofrezco a vos para que vos bendigas a mi hijo y a esta otra señora, ¿no? Wow. Es cargar el sentido del sufrimiento, es ponerlo en razón de cruz, en razón de eternidad, que ya no sea un sufrimiento estéril, sino que tenga ahora eco de cielo, eco de eternidad, ¿no? A esto los católicos nos lo enseñó San Juan Pablo II cuando escribió la carta que se llama Salvifici Doloris, ¿no? O sea, él en toda una carta que si no la han leído, les recomiendo grandemente que la lean porque es una perla, tiene ese amor de padre y ese olor a santidad que Juan Pablo II sembró en todo lo que hizo. Y él ahí nos enseña, él dice, bueno, el sufrimiento unido a la pasión de Jesús cobra una fuerza que por sí mismo no tiene, ¿no? Y por eso en los videos del Club del Dolor Productivo decimos, si vos tenés un sufrimiento, en realidad tenés un gran tesoro, wow. Porque tenés la
de hacer que alguien sea bendecido. Hay alguien que necesita de tu dolor. Mira qué extraño esto, ¿no? Hay alguien que necesita de tu dolor, que quiere que por medio de tu dolor llegue la bendición que el Señor espera regalarle a esa otra persona, ¿no? Es el misterio de la comunión de los santos que profesamos en el credo, es el misterio de la intercesión y es especialmente el misterio del amor de Dios, que nos deja participar de su propio sufrimiento para entonces que nuestra cruz cobre el sentido de la redención que tiene la cruz de nuestro Salvador, ¿no? No deja de ser impactante, impresionante. Ya no sufro porque sí. Ahora mi sufrimiento tiene un objetivo, que es bendecir a alguien en concreto, ¿no? Qué hermoso. Esa experiencia de fe en medio del sufrimiento hace que entonces sí el reino venga a nosotros, ¿no? Cambia, la cosa cambia. No deja de haber sufrimiento, pero es como, ¿viste cuando uno entra a un lugar de noche o de día, que es el mismo lugar, pero la cantidad de luz hace que prácticamente sean dos espacios distintos? Bueno, igual, la fe en medio del sufrimiento es como esa luz que es capaz de convertirlo todo y renovarlo. Yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor, todas. En ese todo se incluye también tu sufrimiento. Amén. Qué hermoso. Bueno, acá estoy leyendo de las personas y hay una persona que pregunta si todavía se puede unir al club. ¿Cómo hace entonces para unirse? Bueno, para unirse al Club del Dolor Productivo tenés que entrar a la página Medicina con Fe en Instagram y abajo de alguno de los videos del club, que son varios, poner simplemente como comentario "yo me sumo". Entonces yo o alguna de las dos personas que me asisten en el manejo de las redes nos comunicamos, te enviamos la cartilla de presentación y automáticamente entonces podés aprender a interceder con tu dolor. Perfecto. Entonces tienen que entrar al Instagram que se llama, o Facebook, medicina, ¿no? Con-fe, ¿es así? Exactamente. Medicina-con-fe. Ahí está, mira, ahí ya ahí Chijar Santa María dice "yo me sumo", así que ahí la invitamos que vaya a su video, así la pueden sumar efectivamente. Y bueno, y acá otra persona pone: hay alguien que necesita de mi dolor. Amén. Cada dolor tiene una bendición, así que ahí ya se están tocando los corazones. Gloria a Dios. Vos así es, ¿viste? Sí. No, digo, a mí me da mucha luz para entender esto, un evangelio que lo relatan varios de los apóstoles, y en el evangelio de Lucas está en el capítulo 5, que dice que Jesús un día estaba rezando en una casa que estaba atiborrada de gente, llena de gente, y había un paralítico que quería llegar hasta él. Entonces unos amigos lo cargaron en una camilla, y como vieron que no iban a poder entrar por la puerta, mirá lo que hace la locura del amor, rompieron el techo y lo bajaron al paralítico en su camilla para que quedara a los pies de Jesús. Me imagino la sorpresa de Jesús, ¿no? Siempre, entre paréntesis, la inventiva y la creatividad en la oración es capaz de conquistar el corazón de Dios, ¿no? Y entonces Jesús le dice al paralítico: por la fe de ellos, te digo a ti, tus pecados te son perdonados, toma tu camilla y vete a tu casa. Por la fe de ellos. Ese es el poder de la intercesión. Jesús reconoce esa locura de amor y le dice entonces al enfermo: gracias a ellos, te digo a vos, te curaste, andá con esa camilla a tu casa. Wow. Bueno, esa camilla, que es tu dolor, la camilla es tu dolor, es el medio por el cual podemos llevar a alguien hasta los pies de Jesús, con la locura de la intercesión, con la inventiva y la creatividad que significa hacer de mi propia experiencia de sufrimiento una oración, es capaz de robarle esas mismas palabras al Señor. Que Jesús pueda decir: por la fe de Atenas, te digo a vos, José López, que tu dolor va a ser bendecido y aliviado, ¿no? Es una verdad impresionante. Gloria a Dios. Me sorprende que cómo transmitís hasta hay gozo, ¿no? Hay felicidad, es el misterio de la cruz, que en medio del dolor hasta... Vos lo decís, es apasionante, es hasta bello, ¿no? Hermoso, es como el Señor. Y qué contradicción, ¿no? Qué signo de escándalo para el mundo y qué bendición para nosotros, que podemos vivirlo así. Amén, así es. Aparte es una gran alegría porque el mundo no conoce sobre esto. Y como te digo, todos sufrimos.
basta entrar 5 minutos a una terapia intensiva, a una unidad de cuidados críticos, para entender lo que es el sufrimiento de verdad, ¿no? Todos alguna vez hemos tenido un dolorcito de cabeza, una torcedura de tobillo, un malestar estomacal. Quizás algunos de los que nos están viendo tienen enfermedades incluso importantes o graves, ¿no? Todos en algún sentido conocemos lo que es el sufrimiento, pero en la terapia intensiva eso se da a su máxima expresión, digamos así, ¿no? Bueno, ahí, en medio de ese lugar que aparentemente para el mundo está condenado al sufrimiento, que Dios por medio de la cruz tenga la última palabra y que esa cruz sea simplemente un vehículo de resurrección, como aquel domingo glorioso de Pascua que pronto celebraremos, en el que la muerte dijo, yo tengo la última palabra, y el Señor le dijo, no, yo tengo la última palabra, porque mi Padre de los cielos me ha hecho resucitar y en mí hay vida. El Señor tiene la última palabra. Entonces, que el sufrimiento pueda dar un paso más y a través de la experiencia de unirse a Jesucristo resucite en esa experiencia de bendición, te digo, es un alivio tan enorme, porque yo veo a mi hermano sufrir en la terapia y le propongo el Club del Dolor y le hablo de medicina con fe y le digo, esto no es todo, hay más, hay bendición, detrás de este dolor viene todavía lo mejor, convertirlo en bendición, ¿no? Wow, increíble, qué bendición. Me acuerdo que en un momento hace poco les cuento a todos que ya les conté por las redes que me operaron de una pavada al lado de todas esas cosas que viven muchas personas en terapia intensiva, pero bueno, a mí me dolió bastante, la pasé bastante mal y ahí Gonzalo nos estuvo haciendo apoyo espiritual y de doctor por WhatsApp, y que para nosotros con todo fue re importante y bueno, nada, y nos ayudaba a ver todo esto con una óptica de fe, ¿no? Y con esa mirada trascendental. Y también me acuerdo en un momento que fue el momento que peor la estuve pasando, en medio de toda la operación, donde me sentía muy, muy mal y muy descompuesta, con 39 grados de fiebre y demás. Y que me acuerdo de decirle a Toby algo así como, siento alegría, ¿no? Era muy raro, ¿no? Porque yo me sentía contenta, ¿no? Porque sentía que Jesús estaba tan cerca mío, y me acuerdo que en aquel momento Toby me puso una canción que a mí me gusta mucho, que se llama En tus manos, de Pablo Martínez. Y que fue un momento de tanto gozo, ¿no? Y tanta bendición. Y si bien no era grave, pero bueno, yo la estaba pasando mal, sentía tan fuerte la presencia del Señor, ¿no? En ese momento. Y no solo del Señor, sino del Señor a través de mi esposo, de tener alguien que me estaba... El Señor que me estaba cuidando a través de mi esposo, de mi mamá, de tener un espacio donde poder estar, a través de Gonzalo que nos estaba ahí, ¿no? Y yo sentía tan fuerte su providencia, su fidelidad, su amor, ¿no? Y bueno, entonces todo esto que vos decís es verdad, ¿no? O sea, de manera muy pequeñita y muy humilde puedo decir que de alguna manera siento todo eso que vos viviste, ¿no? Y qué bueno que muchas personas más lo puedan saber. Y te digo que vos dijiste, bueno, en el mundo no lo conocen, pero ni en nuestra iglesia a veces, ¿no? El dolor es un tabú a veces, muchas veces, ¿no? Y no se habla tanto de esto. Así que ayúdennos entonces a todos los que están viendo a difundir esta verdad gloriosa. Pasa que eso está como inscripto en nuestra naturaleza, ¿viste? El dolor paraliza, el dolor da miedo, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a sufrir, todos, yo me incluyo, Sí, tenemos mucho miedo a sufrir. Y bueno, la alegría de la fe es que frente a eso Dios tiene algo más para decir. Mira, te comento muy brevemente una experiencia que viví hace 15 días atrás, que está en uno de los relatos de Medicina con Fe. Es un texto que tiene por imagen un cielo con una escalera que sube, ¿no? Y es la historia de un señor que acompañé, que estaba con un cáncer terminal e ingresó al lugar donde yo trabajo ya directamente para vivir su etapa final, ¿no? Con muchísimo miedo, un miedo paralizante, no podía ni hablar, literalmente no podía ni hablar. El primer día que yo fui a verlo pensé que ya estaba gravemente comprometido y la esposa me dice, no doctor, él está bien, lo que pasa es que tiene tanto miedo que solamente dice sí, no, ajá, nada más. Comenzamos a hablar, le prediqué un evangelio que te invito a que tengas presente cada vez que conozcas a algún enfermo porque da mucha luz. El Señor, bendito sea nuestro Señor Jesús,
camina sobre el mar embravecido. Yo no sé si alguna vez pensaron, pero Pedro era pescador, se dedicó a eso toda la vida, habrá pasado 1000 tormentas. ¿Qué le iban a hablar de él lo que era una tormenta en el mar? ¿Qué le iban a explicar a él si él se crió en esas aguas? Y él estaba en esa barca, con un barco que se sacudía de aquí para allá por una tormenta impresionante. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Había estado en esa situación seguramente muchas veces en su vida. Pero lo ve caminar al Señor sobre el agua y le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y mirándolo a los ojos, Pedro mismo se baja de la barca y empieza a caminar sobre esas aguas. ¿Qué le iban a contar a él de lo que era ese mar embravecido? Y él caminando sobre esa agua. Mientras lo miraba Jesús, vencía la tormenta. Después dudó, tuvo miedo y comenzó a hundirse y el Señor lo rescató de nuevo, ¿no? Esa experiencia compartí con este hombre. Charlamos durante 4 días y el último día ya estaba muy grave. Los analgésicos ya no le hacían tanto efecto porque su cáncer estaba muy avanzado. Pero él entreabrió los ojos, se dio cuenta que era yo y me dijo, Gonzalo, ¿sabes cómo estoy? ¿Cómo? Le digo, vine a visitarte, a decirte que rezo por vos. Me dijo, duele mucho, pero mirándolo él a los ojos, se calma lo suficiente como para bendecirlo y darle gracias por este dolor. No. Ahí comprendí lo que significa atravesar el dolor con fe. Ahí entendí lo que significa descubrir en medio de esa tormenta el punto firme, esos ojos que mirando fijamente son capaces de hacernos vencer, de ser el Pedro que camina sobre esa agua. Ese Señor me enseñó que verdaderamente ese punto espera por nosotros en cada sufrimiento. Es la mirada del Señor que está esperando que uno haga contacto con Él, ¿no? Ahí está Jesús, en medio de la tormenta. Es el punto firme, es el ancla de salvación. Bueno, finalmente él al día siguiente falleció, pero con una paz, con una tranquilidad de Atenas, que te digo sinceramente, recordarlo genera un gozo, una alegría. Poder ver a su esposa despedirlo sonriente, porque sabía que se iba en paz, con su vida entregada en Dios. La noche anterior conseguí que un sacerdote amigo fuera, le dio la comunión, le dio la unción de los enfermos, así que con el pasaporte en mano partió a la casa del Padre en absoluta tranquilidad. Qué bendición. De eso se trata. Todos vamos a sufrir, o estamos sufriendo, o conocemos a alguien que sufre. ¿Cómo no anunciarle entonces que hay una mirada que espera por vos para hacerte caminar sobre ese sufrimiento, sobre ese mar? ¿No? Amén, gloria a Dios. Bueno, me emocionaron tu testimonio. qué maravilla, ¿no? Qué bendición que tenemos de vivir así, ¿no? Con el Señor. ¿Cuánta gente no lo conoce? Y es tan hermoso, ¿no? Así que me siento especial, mimada por el Señor de escucharte hablar, anunciar su maravilla, de conocerlo a Él y poder compartirlo con gente de vaya a saber qué país de África que ni sabemos pronunciar. Así que de vuelta, yo sé que mucha gente se estuvo sumando recién y ahí veo que van poniendo amén, amén, que ahí se van tocando esos corazones. Súbense entonces a medicina-con-fe, medicina con fe en Instagram. Búsquenlo, ahora yo voy a hacer una historia, también lo voy a dejar ahí para que vayan. Y si estás pasando por un momento difícil de salud o tenés a alguien y querés sumarte al Club del Dolor Productivo para poner en práctica todas estas bendiciones que nos está contando Gon, bueno, tenés que entrar a Medicina con Fe y poner abajo de un video, yo me sumo. Ahora yo igual les voy a dejar para que lo puedan hacer. Entonces, Medicina con Fe, y yo me sumo, y si no, también a orar por todo esto que estuvimos charlando. Así que, bueno, Gon, no sé si querés contar algo más, yo ya me dejaste para ir a rezar y ir al cielo. Saben que una experiencia muy grande del sufrimiento me la compartió una hermana del monasterio de Belén, aquí en Argentina, en la ciudad de Merlo, en la provincia de San Luis. Tenemos un monasterio de las hermanas de Belén que están también en otros lugares como en París, Francia. Y una vez la hermana dijo, cuando duele, parece que Dios se ha ido. Y lo primero que el corazón humano tiende a hacer es cuestionarle, ¿por qué no estás? ¿Por qué ahora que te necesito más que antes
vos te fuiste, ¿dónde estás? Y entonces la hermana dijo, piensen que el sufrimiento viene de que Él está tan cerca que te clava las espinas de su corona. Lejos de haberse ido, está tan, pero tan cerca que así como aquel que te abraza y vos solo podés mirar por encima de su hombro y entonces no lo ves, así el Señor, tan pero tan cerca que sus espinas nos generan el dolor cuando se entierran en nuestra carne, ¿no? Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios de los consuelos, el Señor de los alivios, que se hace presente de un modo muy particular, muy sutil, muy especial. Vos sabés, Atenas, que cuando yo empecé a ejercer la medicina en terapia intensiva y empecé a percibir esta presencia del reino, tuve que empezar a escribir estas historias para mí mismo, para recordarlas, porque sentía que eran un tesoro espiritual. Y un día me dejé en la computadora, en el escritorio de la computadora de la terapia, quedó una de esas historias olvidadas. Al día siguiente vino una médica de guardia y cuando me iba a pasar la guardia a mí me dice, ¿de dónde salió este escrito? Mirá, este escrito de acá. Uy, le digo, ¿por qué? No, dice, porque lo leí y me hizo mucho bien. El Señor me habló, me hizo rezar un Padre Nuestro después de años de que no rezaba. Ahí me di cuenta que esas experiencias podían llegar a servirle a alguien más. Entonces, hace 2 años atrás, comencé a escribir un libro que se llama Medicina con Fe y que se va a publicar ahora en julio y se va a poder comprar por Mercado Libre y por Amazon en todas partes del mundo, ¿no? Que son experiencias, que son 24 capítulos de experiencias de cómo Dios verdaderamente está presente y obrando en torno a la enfermedad, ¿no? Porque te digo, basta agudizar un poquito nomás, los ojos del Espíritu para darse cuenta que el Señor está tan presente. Muchas veces, al estar de guardia, no puedo ir a misa, por supuesto, y entonces aprovecho y busco a mi paciente más grave, el que más grave esté de todos, y me voy al costado de esa cama a hacer una oración, porque tengo certeza por medio de la fe, de que el Señor está presente y está mucho más presente donde más sufrimiento haya. Así que allí donde ese paciente más lo necesita, ahí está Él de una forma, te digo, tan palpable, tan real, que termino consolado yo mismo, ¿no? Me voy con la excusa de querer revisar su monitor cardíaco o de revisar sus sueros y en silencio sin que me vean las enfermeras, porque si no va a decir, se volvió loco. En silencio allí al costado de la cama hago una oración. Mira, Atenas, de las experiencias más fuertes de Dios que he tenido en estos 2 años, te puedo hacer así una lista de todas las veces que el Señor tocó mi corazón al costado de la cama de algún enfermo. Es verdaderamente una bendición por descubrirlo al Señor en torno a la enfermedad. Así que todos los que sufrimos de algún modo, tenemos de algún modo la ocasión de encontrarnos con el Señor de los alivios. Así le he apodado yo a esta presencia misericordiosa, silenciosa, respetuosa, compañía fiel del Señor al costado de cada uno, ¿no? Él es el Señor de los alivios y nos espera allí donde haya alguien. Por eso yo digo, si vos conocés a algún enfermo, ya no si tenés enfermedad vos, si vos conocés a algún enfermo, si sabes de alguien a quien puedas ir a acompañar, hacelo, porque le va a hacer mucho bien a esa persona, pero además vos te vas a llevar el regalo especial de haber estado en contacto con el Señor de los alivios, así como un ladrón que pasa y que se roba esa experiencia de Dios que está tan presente al costado de la cama de ese enfermo, así, acercarse con el corazón necesitado, así, con las manos en alto. Señor, vengo a que me bendigas, sé que estás acá, sé porque vos prometiste, porque vos resucitaste, porque en esta cruz está también tu salvación. Allí donde hay cruz, el Señor que salva espera para darnos una bendición especial. Qué hermoso, gracias, Gon. Bueno, acá mucha gente, algunos poniendo que llegó esto en el momento justo de su vida, que van a comprar el libro, y bueno, acá vamos a estar difundiéndolo. Invito de vuelta a todos a sumarse a Medicina con Fe, al Club del Dolor Productivo, y a que si quieren, que se animen a rezar por esta misión y este apostolado. Amén. Amén.
Y bueno, gracias, de verdad que estoy edificada yo. Me da vergüenza, me piantó un lagrimón en la transmisión, porque me emociona y estoy muy ansiosa por también leer ese libro, hermano querido. Y bueno, acá creo que Toby quiere saludar también. Vení. Acá también. Hola, ¿cómo andan? Gonzalo. Bueno, estaba contando mientras vos ibas hablando, amén, así que... Sí, acá mientras escuchaba no podía dejar de darle gracias a Dios por lo grande que es Él y por las grandes cosas que está haciendo hoy en día, no solo hace algunos siglos atrás, sino hoy 2019, y por eso también queríamos contarles a todos los que están viendo esta transmisión este nuevo apostolado que es una maravilla realmente, que tan acertado y tanta falta hace. Así que bueno, nos vamos, si querés hacemos un Ave María, aunque sea. ¿O vos querías decir algo más? No, yo por último te comparto que en el prólogo del libro menciono otra gran verdad, que respecto a esto que decía Tobías, el Señor que curó a la suegra de Pedro, el que curó a tantos, el que multiplicó panes, el que camina sobre las aguas, el que se entregó en la cruz y que después de resucitado se apareció a tantos, el que ascendió a los cielos, ese Señor que la Iglesia sigue tras sus huellas desde hace más de 2000 años, ese mismo está al costado de la cama tuya si sos el enfermo o de aquel familiar o amigo que tenés enfermo. El mismo, Él, el de siempre, está ahí esperando derramar sus bendiciones y dar su compañía. Amén. Bueno, le pedimos a la Virgen entonces que bueno, que esta transmisión sea de mucha bendición para todos esos que están sufriendo. Pedimos un abrazo especial de María para este hijo suyo, que lo acompañe en esta misión, en este apostolado, y que dé muchísimo fruto para gloria de Dios y de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermano, Dios te bendiga mucho. Saludos a todos. Querido. Me despido diciéndote como el gran lema de todo este apostolado: sufrir duele, pero también salva. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya saben, sigan Medicina con Fe. Medicina _fe. Medicina con Fe, no se lo En pierdan. Instagram y Facebook. Chao. Así es. Nos vemos, Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones.